nuestro, porque tenemos los dos de mayoría, y perdimos en Querétaro. Querétaro. O sea, fue avasallador. Ganamos el 83% de los distritos, 85 creo, 93% de las fórmulas de mayoría. Y entonces empezamos en un debate de cuál era la mayoría calificada, porque es fracción. Si eran 85 u 86 senadores. En la Cámara de Diputados teníamos de sobra 2 senadores que habían sido el PRD, se sumaron con nosotros desde un inicio, y nos faltaba 1. Yo sostenía que con 85 era posible. Y entonces empezó, Adán Augusto es un operador excepcionalmente eficaz, y había un número grande de senadores que se iban a sumar, y la presión fue enorme. Yo le digo a la gente en las asambleas, y viene muy a tono en este momento, yo digo a la gente de la asamblea, estamos muy contentos, hicimos la reforma constitucional, vamos avanzando, hicimos 14 reformas constitucionales, pero ¿qué tal que yo viniera a decirles aquí que no se pudo? Que nos faltó un voto. ¿Cómo? Y los 36 millones de votos y la respuesta de la gente y el respaldo. Nos faltó un voto. Pero entonces, y lo teníamos. ¿Cómo que lo tenían? Sí, pero era Yunes. Y le dijimos, no estás a la altura de nuestra vida, ¿no? Y entonces no aceptamos tu voto. Y la gente se queda así. Yo les digo, ¿qué me dirían? No sea pendejo, mi amigo. Si lo que necesitamos es la transformación del país, ¿cómo se le ocurre ponerse de puritano en una coyuntura tan relevante? Sin esa reforma no hubiéramos hecho las otras 13. No porque vayan vinculadas, sino por el número de senadores que necesitamos. Fue un parteaguas importantísimo. Yo soy un hombre de izquierda, muy firme en mis posiciones. Pero en la política, sin pero, tú tienes, o sea, desde el presidente López Obrador, la gente se define en las coyunturas, y esa era una coyuntura fundamental. Ese hombre que tiene una trayectoria controvertida, por decirlo suave, se mueve en un sector, y se ha movido, es panista toda su vida, se mueve en un sector que no tiene nada que ver con los medios donde eso está. O sea, para él esa decisión le ha de haber costado, no solo políticamente, sino personalmente, unas ecos fuertes. Se dio la reforma. Hay una resistencia desde el principio del Poder Judicial, que era el último reducto del conservadurismo, pero dicen, van a desacatar. ¿Dónde estudiaron derecho? ¿Dónde estudiaron derecho? Yo no soy abogado, yo soy sociólogo. Y hasta yo, que en la libre de derecha, dice yo soy sociólogo, pero el artículo creo que 61 de la ley de amparo dice que no procede un amparo contra una reforma constitucional. Soltaron amparos como dar volantes y estaban en paro. O sea, ese es precioso. En paro se daban amparos a sí mismos. El último amparo que paró el Comité de Evaluación del Poder Judicial lo firmó el juez que se lo dio a sí mismo. La Corte dijo que no era una reforma constitucional, sino una reforma electoral. Y la ley dice que no procede un amparo contra un proceso electoral. Imagínense que un juez dijera, paro la elección presidencial. No, bueno, paro la elección del Congreso. Eso es absurdo. No hay nada que pueda detener un proceso electoral. Entonces nos soltaron amparos hasta que se cansaron, soltaron todos sus... Están desacatando. Un momento muy delicado, si no lo platicaron nunca, igual lo platico. Un momento muy delicado. En las preguntas lo puedo desarrollar, quiero hacer un planteamiento general. Y entonces, llegamos, ya aprobada la reforma, ya es parte de la Constitución, ya está el proceso caminando, el INE se para, creo que 2 meses, porque tenían un amparo que les habían dicho que no podían seguir. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la máxima instancia, la máxima responsabilidad en materia electoral, les dice, no procede, síganle. Además, nosotros habíamos hecho una reforma constitucional que se llamó de la supremacía de la Constitución, que es de perogrullo. Pues claro que la Constitución está por encima de todo. Lo único que hicimos fue lo que decían las leyes secundarias, que no procede el amparo frente a una reforma constitucional y que no procede el amparo en un proceso electoral. Para que no hubiera duda, lo llevamos a la Constitución. Les importó un demonio y siguieron. Y un ministro que tiene así unos apellidos muy hipercompuestos, no me acuerdo, dijo, yo ya debería que estudiar de derecho, yo renuncio a la política si alguien aquí me demuestre
que en la Constitución dice que la Suprema Corte puede cambiar una coma de la Constitución. Una coma de la Constitución. Y ese ministro se atrevió a presentar al Pleno de la Corte una propuesta, no se llama así, ¿cómo se llama? Proyecto. Alcántara Carrancá, no sé cuántos, 80 pesos. Dice Carlos, presenta el proyecto para echar atrás. Fíjense, dice, a ver, que sí se elijan los ministros de la Corte, pero no los magistrados, magistradas, jueces y jueces federales. ¿Bajo qué criterio? Que se elija el Tribunal de Disciplina Judicial, pero no se elija. Que se elija los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero no jueces, jueces, magistrados. ¿Cuál es el criterio? ¿Con qué fundamento, con qué mandato constitucional se atreve a plantear eso? Y se vota. Y ahí les va la mejor. Quiero que alguien defienda esto aquí. Me encantaría. Ahí les va la mejor. No alcanzan los 8 votos de la mayoría calificada. Y dice la ministra Norma Piña que no sé dónde aprendió aritmética. No se necesitan 8, son 6. Ay, cabrón. Mayoría calificada de 11, 6. Nosotros somos los de que desacatamos, ¿eh? Nosotros somos los que violentamos la Constitución. Nosotros somos los que estamos en contra del Estado de Derecho. 6. Y lo vota. Es un escándalo. ¿Quién puede defender eso? ¿Quién puede tener la caradura? Bueno, por todos los medios. No se han dicho nada de semejante atrocidad. Y lo pierde, queda con 5 votos. Después de eso, ¿qué podrían decir? Pues han seguido diciendo que nosotros no acatamos las sentencias de la máxima autoridad judicial. ¿Cómo vas a ver? ¿Dónde dice que un juez está por encima de los 3 poderes de la República, o que el Poder Judicial está por encima de los poderes y que está inclusive por encima del soberano que es el pueblo? Es un mandato el día de la elección. Es muy fuerte lo que estoy planteando. Y lo dices, y como ver y oír, alguien no se inmuta. Quien sigue repitiendo que nosotros no acatamos el Estado de Derecho y que queremos controlar el Poder Judicial. Pues si tenemos los 2 tercios para decidir todos los ministros de la Corte que hay que sustituir. Todos. ¿Cómo vamos a...? Es que van a decidir las candidaturas. Se burlan del sorteo. Pero ¿cómo decides en un sorteo quién pase? Todos los que acompañan los ciudadanos fuera. O sea, tienen una mala suerte impresionante. De verdad. No digo el refrán porque es emocionante. Entonces, no, o sea, el Comité de Evaluación del Poder Judicial aceptó más de 3,000 personas que confiaron en ellos y fueron a registrarse. Estaba abierto, o sea, pues gente que sale de aquí, pues, tengo ni de aquí posibilidades de ser juez. Pues, si no estaba en los círculos de poder, del Poder Judicial. El judicial patrañas, que son los más formados, pues yo digo, insisto, con donde estudiaron Derecho. O sea, después de eso que hizo la Corte a la luz, a los ojos de todo el país y del mundo, diría yo, ¿cómo pueden tener la desfachatez de defenderla? Siguió el proceso para adelante y el comité de evaluación, cuando iba a la parte ya de las entrevistas, dice, no, tengo un amparo de este juez de Michoacán, que firmó y en serio, y para toda actividad. Y entonces yo dije, ay caray, yo creo que nosotros deberíamos hacer algo. Porque si hubiéramos, la Constitución dice que si un poder no presenta propuestas se queda fuera. Y si lo hubiéramos hecho, ahí está. Querían quedarse con todo, dejaron fuera al Poder Judicial. Decimos, hay que incluirlos. El Tribunal Electoral nos da el mandato a la mesa directiva de que nosotros decidamos quién haga el sorteo. Y nos dice, echen a todos, además, ya ni entrevisten a nadie. Los 1,060 que el Poder Judicial dijo que pasaban a la siguiente etapa, hagan el sorteo y los que salgan son las candidaturas. ¿Cómo decidimos nosotros las candidaturas del Poder Judicial? Alguien me lo tiene que explicar.
Si ellos hicieron el cernido de los 3.600, 2.060 que pasaron a la siguiente etapa, como nosotros decidimos nada de ellos. Pero por si eso no fuera suficiente, el 76% de las actuales personas juzgadoras, el 100% tienen pase directo. Si tú eres juez, si tú eres jueza, tienes derecho a participar en la elección. El 76% dijo, voy. 76%. Poder Judicial tiene doble vía. Y siguen diciendo que nosotros vamos a decidir. Y luego no traje una boleta, no se quedaron ni una. Como ya son 6 elecciones. Para que la gente sepa en cada caso, es una cosa muy complicada como para que puedas tener un control sobre ese asunto. La elección se va a hacer el domingo de 2025. Es la primera vez en la historia, fíjense lo que les voy a decir, suena fuerte, es la primera vez en la historia de la humanidad. No hay ningún pueblo del mundo que elija por el voto universal, secreto y directo a todas las personas. Ninguno. Ninguno es ninguno. Algunos eligen una parte, otra parte. Ninguno. Yo digo que es una genialidad del compañero presidente López Obrador, quien dice que es una locura y una irresponsabilidad. ¿Por qué la democracia va a ser una irresponsabilidad? ¿Por qué si el pueblo que es el soberano puede elegir la responsabilidad más fuerte que tiene un país, que es la presidencia de la República, que tiene un impacto brutal sobre la vida de las personas, y que elija el poder legislativo? ¿Por qué no poder elegir al judicial? Es que el pueblo no sabe. Pues así decían de las mujeres en 1953, que cómo se les ocurría darles el voto, que no sabían, que era una irresponsabilidad. Ahí están los debates. Siempre han subestimado al pueblo. Siempre se ha discriminado a las mujeres también. Aquí está la boleta. Este es magistrados, magistradas. Aquí van a tener ustedes Fernández Noroña Gerardo, que está apoyado por el Poder Ejecutivo. O acá, por el Poder Legislativo. ¿Quiere decir que el Ejecutivo valida? No. Quiere decir que esta persona salió en el proceso de selección que hizo el Poder Ejecutivo y que se inscribió quien quisiera. Yo estoy seguro, no hemos sacado la estadística, debemos sacarla pronto, que a la hora que digamos de las candidaturas totales, ¿cuántos vienen del Poder Judicial? Estoy seguro que, pero mínimo el 70% de las personas. Porque ¿de dónde vamos a sacar los abogados? De modo que los traigamos de Marte. Y las abogadas son quienes ya están. O sea, no hay otros. No es que nosotros podamos. Pues tiene una cosa, yo hago mis recorridos y la gente agraviada por abogados que les dicen lo que quieren oír, les sacan el dinero, dejan a la familia tirada y se queda preso su familia. Toda la corrupción que hay en el Poder Judicial. Y yo les digo, no podemos hacer nada ahí. Y la gente dice, bueno, recomienda a un abogado. Y no te recomiendo ni uno. Es muy difícil, de verdad, con todo cariño. Difícil. Porque así como de la política se ha dicho, no hay ningún decente, todos están torcidos, todos son lo mismo, tatatita, tatat. Claro que hay abogados y abogadas decentes, claro que hay gente valiosa en el Poder Judicial, claro que hay gente muy profesional, por supuesto que hay gente muy competente. No, eso no se discute. No se discute que se les dio doble vía, el pase directo y quienes pasaron a través de sus procesos. Entonces ahí va a decir, si alguien va por los 3 poderes, aquí va a decir Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. No va a aparecer varias veces su nombre, no hay ni un caso ahí de esos. Todos son de un poder. Es un modelo. Sí. ¿Quieres la corte? ¿La pongo? Ándale, la corte. Esa es la boleta, ahorita explico. Aquí estamos, que están en funciones, digamos. El EF, que es importante explicar. Sí, exacto, en funciones, exacto, pase directo. Y los otros los poderes. Y tú aquí, por ejemplo, tú quieres votar por el número, aquí no se ve bien, 56, a Gabones, 56. El 44, tienes derecho hasta por 5 mujeres y 5 hombres. Y así cada boleta, así pone. En fin, ya pasamos todas las dificultades, ya empezó la impresión de las boletas,
Ya no hay. Yo lo dije desde un principio, habrá quien pensaba que era yo, les decía yo, no hay poder sobre la tierra que pueda detener el proceso electoral de la elección del Poder Judicial. Y luego lo maticé, fue más de eso y dije, bueno, no hay poder legal que pueda detener, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil, ha sido durísimo con los medios en contra, con la desinformación, con todas las dificultades. El propio Senado, bueno, la última etapa, mientras se encuentra en la última, sí, termino, ahí está. Esta es la de está con nombres, este es tal cual. Va a ser el papel estancado como el papel moneda, no se hace la impresión de boletos en cualquier tipo de papel. Por ejemplo, aquí ven, pasó por dos poderes, el judicial y el legislativo. Y hay hasta quien por tres, yo creo. Allá hay uno. Ahí hay uno, ¿no? En el caso de ministros, ministras, solo 3 ministras decidieron ir a la elección. Los otros 8 renunciaron a su derecho. Entonces, igual, aquí vas a poder votar por 4 mujeres, 4 hombres. Quien saque la mayor votación será presidenta. Va a ser mujer, obligadamente, eso sí, pero una cuestión que la primera elección va a encabezar una mujer la presidencia de la Corte, la más votada, y pues se redujo el número, se redujo a 9. Entonces, en términos generales, esto es lo que ha pasado en torno al Poder Judicial. La mesa directiva, la ley así quedó. Al Senado le dio una responsabilidad muy fuerte de auxiliar del órgano electoral. Nosotros recibimos toda la información del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y la nuestra propia, y la mandamos al INE. Y en esa última etapa hubo una serie de... El INE, como estuvo en paro, el 30 de enero nos dice, así quiero la información. Y yo cuando vi eso dije, nos hubieras avisado antes, porque nos pedía información que no era requisito para registrar. Y entonces el Comité de Evaluación del Poder Legislativo sí entregó la información como se pedía. Nos faltaron 12 casos que había, 12 casos que había una ausencia. Y se corrigieron. El Poder Ejecutivo, aunque no recibió a tiempo la información, o sea, la recibió igual que nosotros, pues, pero no la tenemos. Hizo un esfuerzo sobrehumano y entregó la información. Y el INE nos decía, entrega la del Poder Judicial, pues convénzanos que le entregue. Nosotros lo único que hicimos fue tomar el listado público, hacer la ensaculación y entregar los listados. No exagero. Al cuarto para las 12 la insaculación iba a ser a las 12, y literal, no exagero, al cuarto para las 12 nos llegó un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que metiéramos a 3 personas. Al cuarto para las 12. Nosotros hicimos un esfuerzo, yo me siento muy contento porque, por ejemplo, en la primera insaculación yo iba a terminar, pero vale la pena esta información y con eso cierro. El Consejo de la Judicatura nos manda a 11 mujeres o embarazadas o recién paridas o con alguna situación de esta naturaleza de gestación. Y entonces yo digo, y no nos dice, mándalas, no sé nada, simplemente nos da esa información. Y yo dije, pues insaculemos, y si salen insaculadas, entonces yo le pido al Pleno que en esos casos mandemos a esas personas a la elección de 2027. Y así lo hicimos, sentamos un precedente, maximizamos los derechos, se ampara a los que se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, fue también maximización de derechos. Yo dije, a ver, la gente actuó de buena fe, quiso participar. Nosotros debemos ver las condiciones para que puedan participar en el proceso electoral. Y luego nos fueron saliendo otros casos que finalmente algunos ya llegaron demasiado tarde. Hubo 10 casos del Tribunal Electoral que les dice, tienes razón, que la mesa directiva vea qué hacer. No, bueno, a ver, tribunal, si les das la razón, me dices, incorpóralos. No me dijo que los incorporaron, yo los incorporé. Porque, insisto, nuestra tesis fue maximizar los derechos de quienes quisieron participar en el proceso electoral. Y luego hubo cerca de 200 sentencias que el Tribunal Electoral me dio la razón frente a comités. No estoy siendo doloso, de verdad, es así, la mayoría del Poder Judicial.
que les dio la razón el Tribunal Electoral, los incluimos. No tengo duda que había casos también del Ejecutivo y del Legislativo, pero la mayoría de esta naturaleza, sea quien sea el comité de evaluación que haya cometido alguna equivocación, pues para eso está el tribunal y se corrige el asunto resuelto. Hubo al final con el INE algunos calumnios ahí, están maloristados, que no sé qué, que era politiquería, la verdad, porque ya el viernes pasado empezó la impresión de las boletas, estamos muy satisfechos y el Senado hizo una labor, el personal, fue una cosa de locos, no hay camino, no había, es algo nuevo, inédito, histórico, entonces todo se tuvo que construir de la nada, todo es todo. Y pongo un último ejemplo. Cuando se cerraba el registro de personas en el Poder Legislativo, la página, que era una página pedorra, se cayó. Mudaba, se cayó. Y entonces me hablan y me dicen, pues tenemos este problema. Y eran los 2 últimos días. Yo dije, si 2 días antes se cayó, no, bueno, eso no va a colapsar, pero de manera absoluta. Entonces dije, abran correos. Se abrieron 3 correos y la gente se registró por ahí. Y la gente dice, más seguro, más raro. Entonces registraron el correo y en la página. Entonces tuvimos un número muy grande que al final se redujo de manera muy importante porque había registros duplicados. Pero enfrentamos desde dificultades como esas hasta de muy diverso tipo. Los integrantes de los comités de evaluación eran honoríficos, no tenían un salario como tal. Y el personal se requirió, fue impresionante, de muy diversas disciplinas. Pues eso es lo que hubo entre telones, digamos, del proceso. Yo estoy convencido que es una decisión correcta. Vamos a democratizar el Poder Judicial y fíjense lo que les voy a decir. Va a venir gente de otros países del mundo a ver cómo lo hicimos, porque va a abrir el camino para que se democraticen los poderes judiciales en otros países. No tengo duda. El problema era empezar y ese proceso yo creo que se va a generalizar. El otro tema ya ni lo toco porque no, ahora sí que digo, no es tema porque la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía derecho a la reelección, decidimos reelegirla, teníamos la mayoría calificada y así lo hicimos, ¿no? Entonces, pero tomo si en las preguntas sale algo más y tengo anotado que iba a compartir algo que no había compartido, pues ya se me olvidó que a ver si me acuerdo. Muchas gracias. Arrancamos con bloques de 3 preguntas, ¿no? Contestando, a ver. Nombre, por favor, y carrera. Hola, senador. Buenas tardes todavía. Muchas gracias por acompañarnos. Mire, yo creo que uno de los compromisos que la presidenta Sheinbaum hizo al tomar protesta y tal, era que cuando la ley lo permitiera, se iba a mandar al Congreso una reforma electoral, ¿no? Yo tengo 2 preguntas respecto a esto. Primero, usted como senador, ¿qué le gustaría, digamos, o usted en su rol como legislador individual, qué le gustaría ver de esta reforma, ¿no? Estamos hablando de elecciones primarias, de segundas vueltas, de ¿qué tiene usted en mente? Y 2, si usted cree que es necesario, tengan la planadora que tengan, sean las circunstancias que sea, que se consideren a las demás fuerzas políticas del país como por estabilidad, por estabilidad del sistema, o si piensa que dentro del plan C que usted mencionó en su exposición inicial, viene incluido que se pase, digamos, como lo mande presidencia esto. Gracias. ¿Alguien más? A ver, el traje negro. Hola, senador. Son 2 preguntas muy sencillas. Me encanta que diga que ahora hay que hacerle caso al Tribunal Electoral, que reconozcan su autoridad. Mi pregunta es, usted ya ha sido sancionado por violencia política de género por el Tribunal Electoral, en particular Adriana Dávila, y en varias ocasiones se le ha visto públicamente hacer declaraciones que pueden ser entendidas como violencia política y que... Ponme algunos ejemplos. El de Adriana Dávila en particular, el Tribunal Electoral ya se pronunció. Lo que dijiste, ponme algunos ejemplos. Porque El Tribunal Electoral ya se pronunció. Sí, por eso. Entonces, mi pregunta es... A ver, nomás un momento, no es un debate, pero quiero que precises. Porque creo Bueno, que déjame preguntarle. no, sí, por esto, nomás en la pregunta estás diciendo que hay más casos.
Entonces yo te pido que también hables de esos casos para que todo el mundo Yo me refiero a las pruebas y a lo que ya está dicho por el Tribunal Electoral. Usted dice que hay que... caso. Pero hay un caso, ¿o no? ¿O es falso? No, por eso yo estoy diciendo. Le estoy mintiendo. Hay un caso. Bueno, ya está. Muy bien. Entonces, ¿le hacemos caso al Tribunal Electoral o no? Bien. Nada más es la pregunta. ¿Dónde están las sanciones reales para usted? Muy bien. Si hay que hacerle caso al Tribunal Electoral, esa es mi pregunta. Bien. Y segunda pregunta, ustedes cuando aprobaron la reforma judicial y la reforma a la supremacía constitucional, en los transitorios establecieron que la ley se debe interpretar a su literalidad. Una responsabilidad del Senado, según la reforma judicial, era el 12 de febrero enviar las listas con los nombres de las y los candidatos Bien. para esta elección. Sin embargo, ustedes enviaron esta lista al INE con errores graves. Por ejemplo, no incluyeron a bastantes personas que se habían registrado. Otras personas. Nada más, de verdad. Mira, así de sencillo. No. Las 3 ministras Bien. Pues, no estaban, ¿no? Ya de ahí ya podemos ver que es bastante grave el error. Muy bien. Pero no solo eso, también, por ejemplo, consejeros de la judicatura que expresamente renunciaron, aparecían ahí en las listas también. Bien. Entonces, ustedes dijeron que iban a enmendar su error y iban a enviar la lista de nuevo al INE, pero si le hacemos caso a los transitorios que ustedes mismos aprobaron, la Constitución es clara y expresa en que ustedes la tienen que interpretar a su literalidad. Entonces ya no vale que ustedes manden otra lista. La lista va como la mandaron, el 12 de febrero. Entonces, ¿le hacemos caso a la ley cuando les conviene o cómo está? Esa es mi pregunta. Y adelante. Bueno, creo que yo soy el policía bueno. Cuando habla de la cuarta transformación, lo que yo he notado en muchos legisladores y miembros de la cuarta transformación es que es un concepto un tanto abstracto como las individualidades de los partidos de la cuarta transformación. Entonces, mi pregunta es como, cuando habla de ese término en específico desde su perspectiva de Gerardo Fernández Noroña, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Cuál considera usted que son sus pilares de la cuarta transformación? Y también como si pudiera un poco explicar por qué hay como ciertas discrepancias en ese concepto. Muy bien. Entonces, esas 3 preguntas, Isaac, Diego y Alberto. Sí, no es. Bueno, está bien, lo que abunda, ¿no? Fíjense, empezaría por la segunda y empezaría por la segunda, porque es el tema que presentamos. Ahorita hablaré de lo de la reforma electoral. Yo lo interrumpí, no por descortesía, sino porque se tiene que ser muy serio. O sea, ya podría trabajar en Televisa. Está en mi mandado a hacer. Hay muchos casos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? O sea, el día que entregamos el listado, no te gusta, pero es la verdad. El día que entregamos el listado, la prensa, es que hay muchísimos errores. ¿Cuántos en serio? Díganme cuántos. No, es que son muchísimos. ¿Cuáles? Dime uno. No, es que hay 300 impugnaciones en el tribunal electoral. 1.000.000 que hubiese. El que yo me sienta agraviado no quiere decir que tenga razón en el tema. Entonces, cuando él hace una aseveración gravísima, de una irresponsabilidad impresionante. Hay muchos casos de violencia política de género en su contra. En uno fue sancionado. Primero, en el que fui sancionado ilegalmente. Pues ahora sí es ilegal. Bueno, voy a demostrar por qué es ilegal. Formalmente es inatacable su sentencia. Legalmente era una infamia. Porque el incidente se dio en noviembre, no me acuerdo de qué año, 2019 quizás, 2018, y en marzo de 2019 se aprobó la ley sobre violencia política de género. Y la Constitución dice muy claramente que no se puede aplicar de manera retroactiva una legislación en detrimento de una persona. Ahorita hablarás, no, los gestos así no valen, lo que valen son los argumentos. Los argumentos. Entonces, no aplicaba la legislación.
Yo le hablé a Lorenzo Córdoba, le dije, oye, que hay una acusación en mi contra, que tal, que cual, que se va a resolver mañana, lo habían filtrado a la prensa. No, claro que no. Y lo más, oye, sí. Oye, pues yo nunca recibí la notificación para poder hacerme alegato. Es pública la sesión. Fue pública la sesión. La nota de prensa fue que yo no llevaba el cubrebocas. Toda la nota de prensa de la discusión, de un debate muy duro que yo di, donde yo dije, ¿dónde está la violencia política de género entre pares? Así como soy yo, de coloquial, de una mujer, la entonces diputada Dávila, que está señalada de vínculos con gente de trata de personas. Sí, sí, claro. Y yo le señalé y dije que me dieran elementos con mi lenguaje coloquial. Y dijeron que era violencia política de género. Y se puede aceptar que sea violencia política de género, pero esa ley no aplicaba en ese momento. Y yo fui a hacer toda la argumentación y planteé y di los elementos y los datos y todo, y me sancionaron. ¿Cuál fue la sanción? Porque no podían suspenderme los derechos. Para que tú no pierdas tus derechos político-electorales, tiene que ser una sanción judicial firme, no una sanción administrativa. Y el INE me condenó a una disculpa pública, a hacer 3 tipos, de los cuales eran malos excepto uno, y creo que nada más. Y yo dije, ¿por qué voy a hacer una disculpa pública de una violencia política de género que yo no cometí? Yo no hice lo que la secretaria, lo que la diputada hizo. No hay tal violencia política de género, porque además yo comentaba que cuando se dio pasó ese incidente, la siguiente sesión de la Cámara de Diputados, había la comparecencia de un secretario de Estado. Y entonces las compañeras de Acción Nacional y las compañeras en general dijeron, vamos a debatir el tema. Yo dije, lo debatimos. Porque además yo ni siquiera dije nombre alguno. Fíjense qué fuerte. Yo dije que había una legisladora que estaba señalada de vínculos con los grupos de trata de personas. Eso fue lo que dije. Con lenguaje mexicano. Pero eso fue lo que dije. Yo dije, si yo no señalé a nadie, a confesión de parte, relevo de pruebas. Dije, ¿lo quieren debatir en el Pleno? Lo debatimos. Y me convencieron que no, que porque la comparecencia, que no sé qué. Y la diputada, allí en una reunión muy corta, no, es que a mí me está haciendo mucho daño el señalamiento. Oye, yo no tengo pruebas, yo pedí que hubiera pruebas, porque a mí no me consta esa acusación. No tengo ningún empacho en contigo dar una conferencia en Tlaxcala diciendo que efectivamente yo pedí pruebas y que no, yo no conozco ninguno, porque no tengo ningún interés en que tengas un problema personal, ya no digo político. Fíjense hasta dónde llegué. Acto seguido, la mujer, ahí mismo en una rueda de prensa pública, que fue como una disculpa, aunque yo no tenía nada de que disculparme. De ahí se arrancó a todo el proceso que hizo. Y el INE fue tan miserable que me sancionó con una ley que no aplicaba. Y luego el Tribunal Electoral, yo dije, pues me va, ilusamente, dije, lo va a revocar. No tuve derecho a audiencia, me están aplicando la ley de manera retroactiva, tatatín, tatatán. Ándale, que ratifica la sentencia. Juro que estuve a punto de quedarme fuera de la actividad política porque yo no quería hacer la disculpa pública, porque yo no cometí la violencia política de género. Fue un momento durísimo en mi carrera política. Durísimo. Sentía yo una profunda injusticia. Y sabía que si no pedía la disculpa pública, me chupaba la bruja. Se acababa mi actividad política. Sin ninguna sanción el juzgado, era el Tribunal Electoral de Santa Federación, aplicándole todo el marco legal. Y es la última instancia. Ahí está mi disculpa pública, como la hice. Y la mujer no se quedó conforme, todavía fue al Comité de Ética de la Cámara de Diputados que pedía que me sancionara. Ya estaba. Estaba. Y ahí me injurió. Yo le dije, oye, yo te podría acusar de violencia política de género en este momento.
¿Cómo puede ser que en una sesión de esta naturaleza tú estés injuriándome? Cuando yo ya hice todo lo que me plantearon las autoridades electorales. Entonces, sí ha sido un elemento que han buscado utilizar para descalificar. Por eso reaccioné con mucha firmeza a plantear cuáles casos, cuántos, dónde, quiénes, y solamente es. Y consta en mi carrera política que siempre he sido solidario con las mujeres, comprometido con misiones de igualdad. Sobre las otras preguntas, perdón que me haya tenido que extender tanto, pero era obligado. Era obligado. Sobre la segunda parte que tiene que ver con el proceso judicial, se falta la verdad, se repite lo que los medios han dicho. Nosotros entregamos los listados completos. Puede mostrar el caso de las 3 ministras de la Corte, que por supuesto que se entregaron. Se entregaron los listados, debe ser el anexo 6, creo. Los listados se entregaron en tiempo el 12 de febrero. Los medios reprodujeron falsamente, que nosotros no habíamos cumplido con esa información. Entregamos todos los anexos, son creo que como 10 anexos. Con los que tenían pase directo, los que entraron ejecutivo, legislativo, todo se entregó. Efectivamente, si no se hubiera entregado, que es lo que los medios pretendían crear esa condición, que quedaran fuera las 3 ministras diciendo que nosotros habíamos omitido, que lo habíamos presentado después de tiempo y que por lo tanto ya no tenían derecho a participar. Sobre el tema de la reforma electoral la mandará la compañera presidenta hasta septiembre, por razones evidentes. Primero debe salir el proceso electoral del 1 de junio. Y ahí nosotros, fíjense cómo también hay una contradicción. Es que la aplanadora que son es simpático, porque cuando el PRI y el PAN tenían una mayoría artificial en la Cámara, no se les había dado el electorado, votos con la gente. Sean es la mayoría, tiene derecho a decidir, inclusive en contra del pueblo, sin haberse comprometido con la gente a hacer lo que hacían, subir el IVA, subir todo, o sea, eso de rematar el patrimonio nacional, eso no estaba nunca, estuvo en los compromisos de campaña. Si lo hubieran dicho, no los hubieran elegido nunca. Nosotros todo lo que hemos dicho es lo que estamos haciendo. Y tan no somos una aplanadora, y sí somos un movimiento muy plural que acaba de quedar en evidencia un ejemplo. La compañera presidenta mandó una iniciativa de reforma para la figura del nepotismo, darle la caracterización que tú no debes dejar como candidato a un familiar tuyo, una gente cercana, para sucederte en el cargo, y no se pudo hacer que fuera en 2027, se fue en 2030, porque no somos una estructura monolítica, somos un movimiento muy diverso, con intereses muy diversos, con el objetivo fundamental coincidiendo, pero tenemos esa situación. Vamos a hacerle caso a la oposición, porque la pluralidad pues depende. Si la oposición está coincidiendo en cosas del interés general del pueblo, vamos a coincidir. Si la oposición sigue en el planteamiento que ha hecho hasta ahora, pues no vamos a coincidir. Finalmente, yo no creo que haya un concepto abstracto de la 4T. Se ha manifestado, lo planteó originalmente el compañero presidente López Obrador, como el humanismo mexicano, que es un planteamiento que tiene preceptos que pueden parecerles eslogan, pero no lo son, lo de por el bien de todos, primero los pobres, la generación de oportunidades, de condiciones de desarrollo para todos. O sea, no es un asunto de interpretación personal, sino hay una serie de criterios generales en ese sentido. Otro bloque de preguntas. Esas 3 en la segunda. ¿Lo paso yo? Hola, mi pregunta va en torno a, durante tú llevas décadas y décadas siendo un político de evidentemente izquierda, no de una izquierda más dura que los demás en tu partido. Dicho eso, antes la izquierda se oponía fuertemente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos porque pues es un tratado dispar e injusto que la verdad es que le dio una madre al campo mexicano. Dicho eso, si dependiera de ti, ahora que se va a renegociar, ¿lo renegociarías o de plano te saldrías de él? Si depende de ti, particularmente ante un Estados Unidos fascista. María. Pero Carmen.
Hola, bueno, yo tengo un poco de curiosidad acerca de cómo van a ser las campañas de los candidatos, ya que en la reforma dice, bueno, que no pueden tener financiamiento y me parece que el tiempo que tienen en los medios de comunicación es muy poco. Sí. Y bueno, a mí me da curiosidad cómo, bueno, la eficiencia de esas campañas, dado que son tantos candidatos. ¿Cómo se va a hacer para que las personas lo conozcan y puedan emitir un voto informado? ¿No? Ahí atrás, mi compañero. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Buenas tardes, senador Fernández Noroña. Mi nombre es Renata García. Muchas gracias por la oportunidad de exponer mi pregunta. La escribí para no perderme, perdón, estoy un poco nerviosa. En esta lucha permanente que vive nuestro país por erradicar la corrupción y después del largo y arduo trabajo realizado en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar décadas de atraso económico y principalmente la toma de decisiones de gobiernos priistas y panistas basados en intereses políticos, ¿considera usted que es una solución adecuada la de respaldar la propuesta del Partido Verde para prohibir el nepotismo en 2030? Porque tenemos entendido que Morena la propuso para el 2027 y el Verde solicitó que se trasladara hacia el 2030. Muchas gracias. Empiezo por esta última. Fíjense, nosotros, efectivamente, la compañía presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una iniciativa. Nepotismo la gente lo considera con mucha laxitud. Ustedes han visto que la oposición, por ejemplo, dice, es que los Batres es director del ISSSTE, su hermana es ministra de la Corte, donde está el nepotismo, su otra hermana es diputada local. O sea, en la izquierda y en la derecha, en la izquierda particularmente las familias participan. Entonces, nepotismo es cuando tú favoreces a tu familia en el ámbito de que tú tienes poder. Existe. ¿No? Para el Ejecutivo está clarísimo cuando hay una figura de nepotismo. Para el Legislativo, aplica igual. Pero en procesos electorales no estaba resuelto. Y entonces era una práctica excepcional que alguien se hacían casi cargos y dejaban a su mujer, a sus hijos, a su hermano, ¿no? Sí, había una práctica así que fue cada vez extendiéndose más. Yo pongo ejemplos muy evidentes, o sea, Moreira le entregó a otro Moreira la gobernatura de Coahuila, Moreno Valle le entregó la gobernatura a su mujer, Erika Alonso, en el PRD, yo milité muchos años en el PRD, cuando era un partido de izquierda. En los 90, Sánchez Anaya, que era el gobernador de Tlaxcala, quiso dejar a su esposa, que era Mari Carmen, era senadora de la República por Tlaxcala. La propia Marta Sagún tenía intenciones de suceder a quien estaba en la presidencia, que era su esposo Fox. Entonces, es una práctica que yo creo que todo el mundo coincide. Ahora que se hizo el debate, nadie tuvo la cara dura de ir a la tribuna a decir, no, oiga, no, esto no es conveniente. Todo el mundo acepta que esa práctica no es éticamente aceptable. La compañera presidenta dijo a partir de 2027. La oposición dice, no, ya en 2027. Yo seré curioso de por qué no la hizo antes. Durante los gobiernos del PRI y el PAN, ¿por qué no pusieron esa ley? ¿Por qué no tomaron esa decisión? ¿Por qué no pararon en seco ese tipo de prácticas que desde entonces había? Es una iniciativa nuestra. Y les comparto que hubo un momento en que se planteó que pudiéramos sacar la reforma con los votos del PAN. Y yo opiné que era un error, porque primero no sabíamos si el PAN iba a cumplir, porque la tentación era grande de que al final se echaran atrás para que tuviéramos una primera reforma que no pudiéramos aprobar. Y lo más importante, yo consideraba que era un triunfo pírrico, porque íbamos a sacar la reforma, pero íbamos a lastimar a un aliado. En el peor de los casos íbamos a romper la coalición legislativa que nos ha permitido sacar las reformas constitucionales, porque se ve fácil como una aplanadora, pero no lo es. Es un movimiento de mujeres y hombres con criterio y opinión, y que tú les puedes decir, haz esto y lo hacen. O sea, tienes que hacer un proceso de construcción del acuerdo. Entonces, yo dije, no nos vayamos de esa manera. Y entonces se aceptó que se fuera hasta el 2030. Yo creo, si a mí me lo preguntan, lo he declarado públicamente, yo creo que el verde, le salió mal el asunto, porque está en el ambiente que no es una práctica
éticamente correcta. Y como lo dijo la compañera presidenta, quien participe en esa condición va a contracorriente. Hay compañeros nuestros que están diciendo, pues no acababa de declarar la compañera presidenta y ya está diciendo, no, yo somos buenos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que sí va a ser muy difícil. Morena dice nosotros no vamos a aceptar, pero te pueden impugnar en el tribunal y ganar. Si alguien gana la encuesta, y dice, a ver, ese requisito no está en la Constitución, a mí no me puedes aplicar algo que no. Los estatutos de Morena prohíben la reelección y no pudieron parar la reelección dentro de Morena porque estaba en la Constitución y cualquiera que fuera al tribunal electoral te ganaba el litigio porque está la ley vigente. Sobre el tema del Tratado de Libre Comercio. Sí, nosotros nos opusimos siempre, toda la vida. No solo destruyó el campo, yo vivía en Tlalnepantla, era una zona industrial poderosísima, Cuautitlán, Naucalpan, eran zonas industriales poderosísimas, hicieron pedazos esa actividad. Entonces, se abrió las fronteras, tenemos el país que tenemos. El problema a estas alturas es que quien quiera romper esa articulación económica genera de entrada un daño impresionante, porque nuestra economía, el 90% de nuestra actividad económica está vinculada a Estados Unidos. Entonces, Trump incluido, cualquiera que diga eso se acaba. Yo creo que el presidente Trump está pensando en volver a la política proteccionista, volver a desarrollar su planta productiva y atender su mercado interno y el mercado internacional, pero eso se ve difícil. Entonces yo no lo echaría atrás, porque no veo las condiciones. O sea, nosotros tendríamos que construir, y no es de que, voltea los BRICS, pues China, Rusia, pues también tienen comportamiento imperial, también, o sea, yo creo que lo que tenemos que cambiar, lo he dicho, perdón, aquí me tomo un par de minutos más. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es el sistema económico. Acabo de estar en una reunión de la Agenda 2030 y decían el hambre, la desigualdad, las guerras, la contaminación, la destrucción de la naturaleza. Y yo les decía, ¿por qué sucede eso? Es el sistema económico. Así que cito un clásico. Carlos Marx decía que el capital destruye a sus dos generadores de riqueza, el ser humano y la tierra. Y entonces es una lógica destructiva, ¿no? Es la lógica de acumulación. Y Paula no me dejará mentir, que es egresada acá, es una estupenda mujer, un gran cuadro. Le dije a Carlos Slim, ¿cuál es el límite de concentración? Tiene 80,000 millones de dólares, más o menos lo que gana usted el fin de semana. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento uno dice, pues ya, o sea, ya nomás 80,000 millones de dólares? No tiene límite. No tiene límite. Y eso es una fuerza destructiva. O sea, hay un momento en que es una fuerza generadora, pero hay un momento en que eso no le importa el medio ambiente, no le importa la naturaleza, no le importa el agua, no le importa el ser humano, no le importa la desigualdad, no le importa nada. Es una fuerza irracional. Yo creo que en algún momento tendremos que cambiar el rumbo de la humanidad y que tenemos que empezar a hacerlo. No es que de hoy para mañana la varita mágica se decidió. Y tendrán que desmontarse estructuras de dominación, de explotación, de intercambio desigual, por decirlo suave. Y sobre las campañas, sí, todo mundo, o sea, esto que vieron ustedes casi no lo ha visto nadie, la boleta esta que presentamos. Que tampoco es que te diga gran cosa, cuando traen las 6 boletas ahí con el número de candidatos. No será fácil que la gente se informe de quiénes son los candidatos que representan, qué propuesta. No se trata, como se han criticado en los medios, que anden de queda bien diciendo pues lo que queremos es que impartan justicia, no que me den la razón, que apliquen lo que dice la ley. ¿Cómo van a ser las campañas? Empiezan el 1 de marzo y yo creo que van a ser sobre todo unas campañas en redes. Yo si fuera persona juzgadora ya estaría haciendo videos desde hace mucho. De eso, pues, ese es el tipo de casos que yo
la secrecía. Pero yo he enfrentado casos de tal y tal y tal y tal, y siempre he sido incorruptible, he estado siempre al lado de la justicia, tal, o sea, entiendo lo que es el trabajo que me acredita, tengo tantos años de experiencia en el Poder Judicial, no tengo tal vocación de transformación porque considero que puedo luchar tal cosa. Cada quien decidirá, no hay propaganda, no hay pintas, no hay... Los medios, yo creo que le van a dar acceso sobre todo a quienes ellos quieran promover. Digo, si yo soy Juan Pueblo y llego y le toco la puerta a Televisa, seguro va a decir, sí, mañana ven y te voy a entrevistar, o sea, no, ellos van a decidir a quiénes, qué ministros de la Corte promueven, qué intereses les favorecerán, y la gente más bien va a tener que ir a los, porque nosotros tenemos prohibición expresa, y nosotros hicimos la ley, no es que alguien nos impuso, nosotros dijimos, no nos metemos, los partidos no se meten, los políticos, las políticas no se meten, no puedes decir nada de ningún candidato, para bien y para mal, nada. Hay gente que me dice, oye, me quiero tomar una foto. Digo, no, a ver si eres candidato. No, es el único que le digo que no a la fotografía, porque no sé, es para mí, no sé si no lo vas a usar. Si ahora ya, si alguien se acerca a tomarse una foto, digo, oye, eres narco, ven, se me puso a ¿Cómo haces eso? La gente que te pide una foto, pues se toma la foto con esa persona, ni modo que no. Creo que esas fueron, ¿no? Las tres preguntas en ese. Otro bloque de preguntas por ahí. Un último nos echamos. Y sí, Por favor. sí es fascista, no es fascista. Tomás, no quiero cerrar sin decirlo. Es inconcebible que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que piense que es superior de otra por su color de piel. Es inconcebible. O sea, los seres humanos debemos ser reconocidos por lo que llevamos en la cabeza y en el corazón, y no por el color de piel, que es algo superficial. Pero que se haga política pública. Eso es o sea, sí, como se llama de otra manera, es terrible. Mi pregunta va orientada hacia un poco de la mano con respecto a la última pregunta de las campañas. Me parece que creo que por la confusión en México, muchísimas de las familias se tienen que preocupar por muchísimas otras cosas antes que la vida política del propio país. ¿Cómo es que este mismo papel que tiene la preocupación de saber si van a sobrevivir una semana más va a jugar en contra de esta misma elección al Poder Judicial? Muchas gracias. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerle que esté aquí. Esperemos que la próxima vez no sean 13 años. Justo hablando del tema de las fotos, últimamente es muy mediático el caso de Mayo Zambada y de Juan Pablo Penilla, que es el principal abogado o el abogado defensor de Mayo Zambada, ¿no? Que justamente tiene fotos con la cúpula morenista, en especial Pedro Ace, Sergio Gutiérrez Luna, en la toma de protesta Andrés Manuel. Hay muchos interrogantes acerca del caso de Mayo Zambada, ¿no? Especialmente yo creo que muchos aquí lo conocemos a usted por su férreo confrontamiento con García Luna, que se demostró que efectivamente tenía tratos ilícitos con narcotraficantes. Mi pregunta, o más que una pregunta, va a ser un comentario. Quisiera ver o exponer, que usted exponga realmente, ¿no es acaso que el narcotráfico pues ya está migrando de partido político? Y digo, no quiero que se tome como una confrontación o un comentario así férreo, porque no lo es. Más bien quiero que usted exponga su visión, pero pues es claro que los bandos o los carteles tratan siempre de estar aliados con el gobierno en turno. Hoy el partido al que usted se acaba de afiliar hace unos pocos días pues es el gobierno en turno, ¿no? Entonces me parece importante si nos puede comentar su visión acerca de este caso. Al igual que, digo, el gobernador Rocha Moya, el caso del exdiputado federal y exsecretario de Salud, Héctor Cuen, asesinado el mismo día que secuestraron a Mayo Zambada. Hola, muy buenas noches, senador. Bueno, regresando a lo del compañero con Estados Unidos, si mi clase de constitucional no me falla, creo que el Senado tiene ciertas atribuciones en política exterior. Y bueno, yo creo que todos aquí, o sea, no sé qué vaya a resultar en el futuro, ¿no? Pero
pues causa mucho enojo. O sea, no sé si nos van a estar cada mes diciendo que nos van a poner aranceles y demás. Entonces, pues bueno, ciertamente es como pues una confrontación bastante, bueno, no sé una confrontación, pero pues una amenaza muy fuerte y quería saber si el Senado tiene alguna estrategia para apoyar pues la política y defender, pues, ahora sí que los intereses comerciales de México. No, miren, empiezo con la segunda pregunta y la pregunta fue muy aguda y muy correcta. O sea, si marco una diferencia. Sí, porque a ver si él hubiera dicho, es que ustedes están vinculados al narco, tienen un montón de casos que no, es una aseveración imprudente, diría yo. Si él hace un relato de hechos como el que hace, o sea, su pregunta fue absolutamente correcta y efectivamente no es una pregunta ni malintencionada, sino es una pregunta aguda, punto. Y yo les diría, a ver, estuve en una comida en Mérida con empresarios, una casa así, como las que había en el Paso Montejo, pero en otra zona. Y entonces salió el tema del narco. Y les digo, a ver, pues, ¿cómo sé yo que no estoy ahorita reunido con 50 empresarios? Pues que no hay un narco aquí. O sea, ¿cómo supongo ya saber yo eso? Pues estoy en la foto conmigo, o sea, que empiezan. Fulano, el que había invitado a la comida. Fulano, no, ya, cabrón. Se acaba de dar de comer y ya la extraña. Pero decía mi abuela, entre broma y broma, la verdad se asoma. A ver, no habrá hijos de narcos aquí en el ITAM. Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Que dicen que son empresarios. Pues no andan por la vida diciendo soy narco. No, ya han visto las películas del Padrino, la tercera generación. Derecho, muy formado, y era el más cabrera, ¿no? O sea, no, yo creo que a estas alturas sostengo, mire, voy hilando, esta pregunta es muy importante, todas son, y ya saben cómo soy también, medio brusco luego, no es mala intención tampoco. Yo sostengo, dice Donald Trump, ligadas las cosas, dice Donald Trump, es un problema de seguridad nacional la migración. Caray, un país de migrantes, hijo de migrantes, es un problema. Esposo de una migrante. Y esposo de una migrante, miles de millones de dólares pagan el impuesto y los migrantes no reciben ni agua, ni una licencia siquiera. ¿Y no le parece un problema de seguridad nacional la distribución de drogas en territorio estadounidense? Dice que va a venir acá. Y yo digo, mi amigo, el juego es por su casa empieza. Tú tienes un problema de salud pública gravísimo con el consumo de fentanilo. Y yo pregunto, ¿cómo le llega la droga a los estadounidenses? ¿Por Amazon? ¿Por el servicio postal norteamericano? O sea, son grupos que distribuyen en las calles de Estados Unidos, que son los mismos, por cierto, operando en territorio estadounidense. Y no es emergencia nacional. Y no hay redadas como hay para los migrantes. ¿Por qué? O la exportación de armas a grupos que dicen que son narcoterroristas, y entonces ¿por qué los armas? Traen armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos. Porque sostengo que el dinero, el narco, no se lava. Sostengo que es parte del ciclo de producción del capital a estas alturas del capitalismo. Es una hipótesis. Entonces tienes ahí un problema gordo. Eso justificaría algo aparentemente mortal. Que nosotros tuviéramos vínculos ninguno. Acaba de decirle, bueno, presidenta, yo no presumo, pero tenemos reuniones muy periódicas para revisar la agenda legislativa. Un grupo, no cada uno de nosotros, un grupo sobre el tema. Bueno. Y dice, no lo había dicho en ningún lugar, lo voy a decir aquí. No sé quién me puso esa persona ahí, pero me puso. Y voy a acabar investigando quién me la puso. Yo no me voy a tentar el corazón con gente que esté vinculada al crimen organizado. Nosotros no hemos combatido
parejo. O sea, la acusación más grave contra dos acusaciones contra el compañero presidente, López Obrador, que saludó a la mamá del Chapo, que le había entregado una carta diciendo: quiero ver a mi hijo antes de morir. Ayúdenme a conseguir que pueda yo verlo. O sea, es una, a ver si el Chapo es el Chapo, sí, 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 y su mamá es su mamá. Y la parte humana es la parte humana. La petición no era una petición descabellada. Que una madre se despida de su hijo antes de morirse, pues es una cosa sensata, diría yo. Yo, si estuviera en mi mano, le concedería. Narco. ¿Qué tiene eso? La acusación, le han dicho narco candidata todo el camino a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, falsamente. Y al compañero presidente narco presidente vive, la verdad, eso es un rancho peor. ¿Saben? El tipo tomó sus trajes. Entiendo pues, que va a ser un traje ahí en el calorón. Yo no lo he creído. Donó sus libros. Ustedes, cabrón. Los libros. Está vivo todavía. ¿Tienes alguna idea de que a lo mejor los alcanza a leer algunos? Yo, eso sí me parece descomunal. Ya donado sus libros en vida. No sus libros. Al tipo no le importa el dinero ni le ha importado nunca. Nada. Me tardaría por esa anécdota, pero les diría que estoy igual. Mira, no, yo sería inmensamente rico. No me interesó nunca. Yo le dije a García Luna: es un narco. Tú estás en el Chapo, vas a acabar en la cárcel. Se lo dije cuando era secretario de Seguridad Pública. No se lo mandé decir, se lo dije así. De frente. No se lo mandé decir. No, nosotros nada, nada. Eso quiere decir que no puede haber alguien de amplísimo movimiento, ¿no? Algo no tiene alguna culebra en su familia. Pues, o sea, yo tengo un externo. No, pues no, nada, no hay ningún tránsito, no hay ningún acuerdo. Eso de que no, es que ahora en las elecciones te gana, porque nada. García Carpus es un hombre muy competente como policía. Él tiene sus expectativas. No, nadie vamos a cambiar. Porque además no es cierto que sea dinero fácil. Todos nos vamos a morir, pero esa es muerte segura. El mejor escenario es cárcel de por vida. Cualquiera que haya estado detenido un momento sabe lo que eso significa. Perdón, y acerca del gobernador de Sinaloa. Sí, lo conozco bien, él nació en Badiraguato. Entonces, si naces en Badiraguato, ya tú no volvías nada, pero la mayoría del pueblo de Badiraguato, pues, todas, de modo que todos se conocen, pero por supuesto, es un pueblo chiquito. Claro que todo el mundo sabe, ¿no? ¿Quién es quién? Claro, de ahí a que tengas vínculos. Inclusive, no es el caso de Rochamoya, pero yo les diría: pónganse un poquito en los zapatos de alguien de Badiraguato. Ustedes hubieran crecido en Badiraguato. Niños jugando y todo y tal. Y luego, oye, ¿te acuerdas del Chapo, cabrón? Pues, velo cómo ha crecido. Se puede ser el Chapito. Hoy te quiere saludar. No, muchas gracias, Carlita. No, igual dice: sí, por los viejos tiempos y tal. De allá que tú seas narco hay un mar de distancia. No, sí lo explico porque yo le hice fíjense, me estoy tardando, pero es necesario. Yo hice una declaración respaldando a Rochamoya y luego me agarró de Reforma. Y me dice: hay una encuesta. Yo, de veras, por eso soy tan puntilloso. Hay una encuesta que dice que Rochamoya se vaya. Y yo, en vez de decir: a ver la encuesta, a ver quién la hizo, a ver de dónde sacas, no, digo: a ver, si la mayoría de la gente, que además es correcto, quiere que se vaya, pues se hace una revocación del mandato, y si la mayoría de gente se va. Y entonces me mandó un Ricardo Rochamoya: oye, muchas gracias por el apoyo. Y yo, ¿no? Dije: sin razón, en parte, porque está muy acusado. Yo creo que Estados Unidos está metido ahí. O sea, Sinaloa ha sido un arca de toda la vida. Perdón, si alguien es de aquí de Sinaloa. Y no quiere decir que la gente de Sinaloa sea narca. O sea, vean la paradoja. Pero todo el mundo sabe ahí, o sea, el dinero ahí
Ha sido desde los 50. Y entonces están metidos ahí generando una crisis, no artificial, porque bueno, el asesinato fue muy fuertes. Y entonces el 5 de febrero, cierro con eso la respuesta, yo dije, van a ver. Y entonces saludé a la compañera presidenta y dije, quiero saludar a mi amigo. Es más, le dije Ricardo Rocha, muy en vez de Rubén. Y entonces me lo agradeció, pero me lo agradeció. Este fin de semana ocasión, 2 días. Entonces, nada, nada. Si supiéramos que tiene alimentos, ya estaría afuera. Es más, ya estaría siendo procesado. Y hubo 2 más muy rápidas, porque ya nos alargamos y si seguimos nos vamos a quedar nomás en paro. Alguien dijo, hace 14 años, pues fuiste tú. Pues, no voy a donde no me invitan. Si no me invitan, no me invitan, vamos a accesar. Lo de la elección. Es medio dramático, si ya no vas a sobrevivir una semana más y a lo mejor hay quien no sabe si va a sobrevivir mañana. Porque sí, los niveles de desigualdad han sido muy fuertes, pero la obra social del compañero presidente fue muy fuerte. No, el apoyo a los mayores, el apoyo a niños, el apoyo a No, ha sido bueno la pandemia. Europa paró. Nadie salía a las casas. ¿Qué hubiéramos hecho eso en México? Se chupa la bruja medio país, no de COVID, sino que se muere de hambre la gente. La gente salía a trabajar no porque se quisiera morir, sino justo porque no se quería morir. Entonces, los programas sociales son un colchón y siguen siendo, ya son derechos constitucionales, porque decían que era clientelar. ¿Cómo hace clientelar? ¿Cómo recibe su apoyo de adulto mayor? O sea, no discriminamos a nadie, Entonces, no, yo creo que la gente va a ir a votar. Sí fue una exigencia del pueblo. O sea, el nivel de politización de la gente es impresionante. Un amigo que tiene que ver con el TAP. Oye, ¿vas a ir al TAP, cabrón? Sí, voy a ir. ¿Y cómo supiste? Fui al mercado y ahí estaban hablando de ti. Y luego, mira, va a estar en el ITAM y ahí estaba en la red la información. No, es cierto. Sí, en el mercado. O sea, hay un nivel de politización muy grande y la gente quiere y siente suyo este proceso. Claro que pregunté cómo va a ser y cómo lo va a hacer. Y es cierto que está 3 años ahí antes de poder votar y que... Fíjense la intriga que trae. Es que no va a contar la ciudadanía. Es que el nivel de complejidad de la elección no es que los ciudadanos no lo pueden hacer, es que se va a llevar varios días, se va a llevar 14 días. 14 días. ¿Quién se va a quedar 14 días ahí en la bendita casilla haciendo el cómputo? Por eso se van los consejos distritales. Y finalmente, estos sí van a votar. Voy a decir una cifra. Igual no alcanzamos, esperamos 20 millones. No lo he dicho público, la oposición se va a morir de la risa hasta que se canse. Y luego cuando vean 20 millones, va a decir que sí, no sé cuántas veces. Y si es terrible que cada mes tengas la amenaza de los aranceles, así se va a ir. Así se va a ir. Así se va a ir. No es cierto. Ya lo dije, desmantela las bandas de distribución de droga. Haz un programa de salud público. Se sorprendió Trump. Oye, nunca aprendo nada. Y le aprendí a la presidenta Sheinbaum que una campaña de información y una campaña de detención tampoco estaría mal. De desarticulación de las bandas. No lo van a hacer. Yo creo de veras que Trump está pensando en cambiar las reglas económicas, volver a la actividad económica liberal, digamos, ¿no? Liberal y no, porque era con un proteccionismo muy fuerte de los países. Yo creo que él está pensando en eso. Lo podrá lograr, todo el mundo está aterrado, no solo México. Decía, no, estoy preocupado porque no, está preocupado el mundo. A Europa lo tiene amenazado con aranceles, a China, o sea, hasta ahora han sido amagos. Lo hará en algún momento, tiene una repercusión en la economía de Estados Unidos. No especulo del mismo tamaño, pero sí tiene una repercusión en la economía de Estados Unidos. Ahora sí que, así como los que aquí vivimos, no estamos pensando todo el tiempo que va a temblar. ¿No? Te acostumbras, suena la alarma sísmica, o sea, no, está temblando. Pero mientras no tiembla, pues no te acuerdas que estás en un lugar que tiembla y no puedes pasarte la vida pensando que va a temblar. Pues yo creo que lo de los aranceles así nos vamos a ir hasta que llegue un momento que digan, bueno, a ver cuándo los pone, si es que los pone.
Y en una de esas los pone. Y en una de esas rompe él el tratado. El tema. Sí, o sea, bueno, sería una convulsión severa, pero obligaría a plantearte otra forma. Sí, no, de entrada ese reto ya está. Nosotros tenemos que producir nuestros alimentos, nosotros tenemos que el Plan México en esencia es eso, producir nuestra manufactura, cubrir nuestras necesidades, como fue el proceso de sustitución de importaciones del siglo XX. Entonces, sí, ese es el reto. Pues hace un montón de calor, ¿no? Hablando uno piensa que no, a ver, un par de las últimas dos, a ver. Tengo que hacer mi videocharla, más largo de 6 a 7. Senador, primero que nada, muchas gracias por venir. Mi pregunta, espero que no se malinterprete, igual se le dice de otra forma a personajes mesistas y panistas que han venido. Y a Morena se le hacen muchas críticas, en especial que están replicando modelos del PRI del siglo pasado, ¿no? Las mismas lógicas de voto clientelar, las mismas lógicas de una sobrerepresentación, abuso del poder, etc. Usted viene aquí a decirnos que todo esto es mentira. Muchos candidatos, muchos personajes de Morena han dicho lo mismo, que ellos son un movimiento totalmente diferente. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionó el caso del nepotismo, ayer salió a decir Salvador Macedonio y salió a decir Monreal que ellos iban a lanzarse si el pueblo lo demanda, ¿no? Por un lado tiene la lógica de si el pueblo lo quiere, por el otro lo que está diciendo la Constitución. La sobrerepresentación, un 8% que no debe ser cada partido, en teoría lo están cumpliendo, pero van todos en colisión. Eso choca mucho con el discurso de que Morena es alguien nuevo. Quiero preguntarle a usted cuál es su punto, cómo piensa manejar la política en México. Usted es presidente del Senado, no debe conocer muy bien. Más o menos espero que se entienda la pregunta, pero por ahí. Perfectamente. Claro. Hola, senador, buenas tardes. Mi pregunta va en el sentido de lo que mencionaba sobre los programas sociales. En particular, a mí me llama la atención que hemos hablado poco de cuestiones institucionales. Es decir, creo que yo lo he escuchado más hablar acerca de cuestiones anecdóticas esencialmente que del proyecto de nación que pretende construir un movimiento que literalmente se llama Movimiento de Regeneración Nacional. A lo que quiero ir con esto es, a mí me es claro que los programas sociales no son suficientes para acabar con la pobreza en un país donde más del 40% de la población lo es. En particular, me queda claro que es necesario hacer una reforma tributaria, una reforma fiscal, para recaudar de forma más efectiva, para recaudar más y para que ese dinero que se obtiene se gaste de forma más efectiva. Para construir, por ejemplo, un sistema de salud pública capaz de atender a la cantidad de población que tenemos, a una población que constantemente está envejeciendo. Mi punto con esto es, teniendo Morena una coalición como podemos coincidir que la tiene, bastante amplia, con la capacidad de reformar el sistema tributario en este país, ¿por qué Morena no se atreve a hacerlo? ¿Por qué Morena no ha planteado es decir, cambiar la estructura tributaria de este país, hacer que recaudemos mucho más de forma más eficiente? A mí me parece que lo que logró López Obrador de aumentar marginalmente la recaudación sencillamente no es suficiente, sobre todo cuando lo ponemos en perspectiva comparada. México recauda muchísimo más y muchísimo menos, incluso que países de su mismo nivel de ingreso per cápita. Esa es mi pregunta. ¿Por qué Morena no se atreve a hacer una reforma tributaria? La última. Sí, Isabel Muñoz de Economía. Hace 10 años tuve el gusto de poderle hacer una pequeña entrevista por teléfono cuando estaba en secundaria. Era mi ídolo porque daba voz por aquellos que no podían y le decía ratero a los que eran rateros y asesino a los que eran asesinos. Hoy estudié economía, quizás de otro lado, y en el ITAM, que era muy criticado en otro sector, pero mi pregunta va hacia ¿qué tanto cree que los políticos tienen que seguir invadiendo áreas que requieren de técnica, experiencia y conocimiento sólido? Porque al igual que el discurso de Andrés Manuel y sus acciones con la eliminación del Coneval y la COFESE atacan estas áreas como la economía, y me gustaría decir que se preocuparon y pusieron el lema de primero los pobres, pero la pobreza extrema aumentó. Y quizás solamente 0.1%, pero 0.1 de 130 millones es mucho. Entonces,
si realmente sigue en pie este lema de primero los pobres cuando se eliminan las áreas que tratan de combatirla o medirla como el Coneval. Bien. Sí. O sea, primero agradezco la reunión. Que en algún momento pudo haber parecido, bueno, ríspida, pero ahora sí que ya saben cómo fue para que me invitan. Fíjense, el tono de las preguntas cambió considerablemente, porque no hay ningún señalamiento incorrecto. O sea, a mí se me dice, oye, hay prácticas clientelares, sí, sí las hay. No, a ver, no es ningún consuelo en todos los regímenes políticos del mundo, las hay. Estados Unidos, que a mucho le gusta a mucha gente, sus prácticas clientelares del redemonio, léanse, son muy buen libros, completamente todos los hombres del rey, de Warren Penn, no se consiguen. Anagrama lo editó, lo que hicimos acá en el Consejo Editorial, pero Anagrama yo no sabía, es una editorial anarquista, no quiere nada con las instituciones, dijo Anagrama de Diputados, no, nada público. Es una lástima porque tiene muy buenas cosas y todos los hombres del rey es una historia verdadera del gobernador de Luisiana. Un buen hombre que se convierte en un monstruo como político y vas viendo el proceso, Él se mete, solo cuento una parte para ir al fondo de lo que estás planteando, a la Asociación de Padres de Familia de la escuela, demuestra que están haciendo corrupción, lo corren del comité y se cae en la escalera y mueren varios niños. Y eso es ahí que empieza su carrera política. Es muy grave. Comento esto porque la política, poca gente lo dice, tiene una virtud grande. La gente confunde politiquería con política. La política tiene la virtud de lograr sacar lo mejor de la gente. Pero tratas con seres humanos de carne y hueso, con virtudes y defectos, con luces y sombras. Todos los que aquí estamos podemos ser gigantes, amorosos, heroicos, comprometidos, generosos, solidarios, o podemos ser mezquinos, egoístas, abusivos, racistas, clasistas, misóginos. O sea, la misma persona. Yo leí El Camino de la Bestia de un periodista guatemalteco que va de la frontera sur de Guatemala a Estados Unidos, hace el recorrido. Es un buen hombre. Y hay momentos en que no lo parece por el tema de la supervivencia. Es muy fuerte el libro, me dio una vergüenza terrible que eso suceda en el país. Solo tenemos que corregir, nosotros no debemos tratarlos a nadie. O sea, todo el mundo debe respetar la dignidad del ser humano, no debe pasarse por encima de nadie bajo ninguna circunstancia. Y ese tipo de prácticas también lastiman la dignidad del ser humano. Estoy convencido que eso no debe suceder y hay que combatirlo, porque tú tienes un fenómeno de real política, Yunes. No, bueno, no lo aceptamos. No lo aceptamos, no hay reforma constitucional y no se logra el objetivo de la transformación del Poder Judicial. Es una discusión moral, ética, ¿no? Es una discusión política, porque finalmente él es el que mueve su posición para apoyar un movimiento en un sentido que nosotros no nos hemos movido ni un milímetro. Y luego esas cosas no se entienden, se piensa que es uno pragmático, que no tiene unos principios, no es así, o sea, entonces, pero si hay prácticas que hay que erradicar, efectivamente, o sea, a mí me parece, no quiero usar ningún término porque son compañeros míos y no quiero entrar en declaración en ese sentido, pero me parece, si en la mañana la compañera presidenta dice, pues no es ético que participe un familiar o relevar a otro familiar, y en la tarde tú dices, bueno, yo no sé, pues sí es mi familia, pero sí quiero, pues por lo menos vi que lo vas a pensar, que vas a hacer una evaluación. No estoy diciendo que seas hipócrita, pero de repente, oye, como decía mi abuela, es el temblor y no te hincas, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas hay. Con la mezquindad. O sea, es un movimiento de izquierda. Yo cuando empecé a participar en política, no daba crédito. Yo me formé en la UAM, yo me burlo de cada 4 materias, 5 eran de marxismo.
Entonces yo salí así de, no, son heroicos los comunistas y la gente izquierda y los que venían del PCO, y, cabrón, yo los veía y digo, ¿dónde están los heroicos, bien gandallas, y tratados, bien listos, y cabrones, para decirlo claro. Yo no entendía nada. O sea, ¿pero cómo? Además yo proponía algo y me ponían una zapatería y luego después de 3 horas de discusión acaban haciendo lo que yo había propuesto. ¿Cuál era el objetivo de eso? O sea, hacerme a un lado. No, no fue lo que propuse. Trabajo colectivo. O sea, eso sucede. Y son cosas pues, que hay que modificar, sin duda. Pero no somos lo mismo para nada. Hay quien piensa que no hemos cambiado cosas, que estoy contando anécdotas. No, podría ser un planteamiento muy fuerte para decirte exactamente lo mismo que estoy diciendo. Una virtud, y ahora sí, dicen que el boca propia otra vez es vituperio. ¿Alguno de ustedes ha ido al Circo del Sol? Al Circo del Soleil. Sí, a lo mejor el Circo del Sol no sabe de qué chingados estoy hablando. Tú los ves, te ves facilísimo lo que hacen. Bueno, unos cabrones que se soltaban así un tubo en horizontal y paraban en el momento que querían a la mitad del cuadro, casi para llegar al piso. Se veía así como si fuera un elevador. Se veía facilísimo. Mientras más fácil parece, más difícil es. Un profesor que te hace accesibles las cosas es un gran profesor, porque trae todo el conocimiento y lo que busca es hacer que llegue a la gente. Puede poner súper pedante. Usando lenguaje que la gente no entiende, conceptos. Estamos hablando de un programa social humanista que tiene como centro el ser humano, su mejoría de condiciones de vida. Punto 1, se hizo más pobre. Sí, con el COVID de por medio. Necesitabas comerte un húngaro con todos los zapatos para saber que durante 3 años iba a estar parado el país. Ese no es único en el... Hace cuántos años, en un siglo no había pasado una cosa así. No es una cosa menor con la que se enfrentó. Y a pesar de eso, ¿qué cosas se hicieron? El aeropuerto Felipe Ángeles, les recuerdo que decían que no podía funcionar el Benito Juárez y Santa Lucía, que hoy es el Felipe Ángeles. Trajeron a una agencia especializada en esos temas, súper conocedora técnica, y dijo que no se podía. Lo que hoy sucede todos los días dijo que no se podía. Eso súper especial, y cobraron además bastantes, pues creo que millones de pesos, sí, no sé si hasta de dólares. Y eran técnicos especializadísimos. Ya está funcionando el Felipe Ángeles. No, van a destruir la selva maya, hasta los osos polares ya los desaparecieron. Y cuando hicieron todo el desarrollo de los grandes transnacionales hoteleras, esos mismos que van a esos hoteles, no hacían nada. Ahora que Trump dijo que le importa un demonio la y sí que va a volver a usar el petróleo, que no es cuantas cosas, calladitos los ambientalistas. Se hizo el Felipe Ángeles, se hizo el Tulum, se hizo el Tren Maya, vayan, yo no lo conocía, lo acabo de conocer apenas, es una maravilla. O sea, los que han ido a Europa, viajaron en Europa, no piden nada. Nada. Los hoteles que se hicieron, yo estuve en el de Tulum, vale 2,000 pesos, es un hotel gran turista, 2,000 pesos. Lo diseñó Vidanta. O sea, no lo diseñó el arquitecto militar que le va a la madre y es funcional, ¿no? No pisas la selva, son pisos volados, no sé cómo se les llama. Es bellísimo el lugar, bellísimo. O sea, piso, bueno, las refinerías todas las reconfiguró, compró, teníamos la mitad de la refinería, o sea, se agarra, pero de aquí al 2050 el petróleo va a seguir moviendo a la humanidad. Les recuerdo, es que las energías limpias con gas. El gas es el combustible para el tránsito a la electricidad. Seré curioso de dónde sale el gas derivado del petróleo. Es menos contaminante derivado del petróleo. Las empresas extranjeras de electricidad producen el 60%, producen el 60% de electricidad con gas. Pues no, estamos hablando de proyecto de nación independiente y soberana.
Sí, sí, coordinación, colaboración, comunicación, trabajo conjunto, no nos movemos un milímetro en la defensa de la soberanía. Un milímetro. ¿Pueden avasallarnos? Sí. Y como decía Juárez, dejaremos testimonio de nuestra lucha para que nuestros hijos en mejores condiciones recuperen lo que el derecho nos corresponde. No vamos a, no es ninguna bravuconería, ni demagogia. Es una visión de un país independiente y soberano, con un desarrollo propio, pensando en el ser humano, pensando, Rosa Luxemburgo, por una sociedad donde seamos igualmente sociales, humanamente diferentes, porque cada quien tiene su sensibilidad y completamente libres. En esa frase yo plantearía cuál es nuestro proyecto. En esa frase. Hacer que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio. Que la felicidad, porque tengo ya una edad. Estoy a punto de cumplir 65 y estoy convencido, absolutamente convencido, no vivo nada más. Estoy absolutamente convencido que los bienes materiales y la acumulación material no dan la felicidad. Absolutamente convencido. No me ha movido una pestaña nunca los bienes materiales. Cuando hicimos el plantón en Reforma, acababa yo de comprarla porque me había prestado una amiga mía muy querida que ya murió, un departamento en el centro, en la ciudad, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y a mí me gusta mucho, y ahora ya no me gusta tanto, porque los precios son terribles. Y ya llevo 15 años ahí batallando con ellos, no más. Pero llegué yo al lugar porque estaba en plantón en el Zócalo, y a mí me gustaba mucho mi espacio, y llegué a bañarme y vi el lugar. Y yo pensaba que nos iban a meter a la cárcel. Y dije, apenas me hice de un techo y me voy a ir al campo. Y esto que tanto quiero. Lo seguido dije, pues así está mi vida. No voy a contar la anécdota completa, pero yo fui a hablar con César Nava, que era el dedo chiquito de usurpador de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, José, así se llama, ¿no? Y yo llegué con el compañero presidente y le dije, ya chingamos. Pero, ¿por qué fuiste? Bueno, pues fui, ya fui y te digo, ya chingamos. No están dispuestos a jugarse la vida, por lo que uno cree. Nosotros sí, siempre lo estuvimos. O sea, no es un asunto retórica, de demagogia, no, es una convicción de un proceso de transformación en beneficio de la gente. ¿Para qué es utopía? No lo creo, no lo creo. Pero no son anecdóticos. Detrás de cada idea hay un planteamiento programático, político, de visión de vida, de compromiso con la gente. Y la segunda pregunta es también muy fuerte. Aprenden la política, no con la edad. Es una majadería que no, eres joven y ya madurarás. No. No, o sea, no hay cosa más cerca que la realidad. Y la política también es hasta donde puedes llegar. Sí queríamos en 2027 la ley contra el nepotismo. No se pudo. Que era el 2030. En los hechos está ya en el ánimo de la gente que eso no se haga. No es poca cosa. Pero formalmente la Constitución está hasta el 2030. Para eso nos dio la coalición que tenemos en este momento. Habría que hacer un nuevo marco tributario sin duda. La única plática que tuve con Slim otra vez me dio un documento de por qué no deberían aumentarse los impuestos. Malísimo. Que a él le parecía la Biblia. Tiene 80,000 millones de dólares. ¿Qué más le da que impuestos? Y es el que más paga. Telmex paga 6%. La mayoría de las grandes empresas pagan entre 1 y 2%, o eso pagaban antes de comprar al presidente, no revisaron datos desde entonces. Claro que debería haber una modificación tributaria, pero si así nos dicen comunistas que los queremos expropiar y que queremos pasar por encima y que nos comemos a los niños crudos, son demasiados frentes. Hay cosas, a ver, ni siquiera el asunto tributario, las pensiones de las trabajadoras y trabajadores. ¿Cuál es la cantidad? ¿Quién tiene el dato? ¿Cuál es la cantidad que tienen los bancos del ahorro de los trabajadores? Es de varios millones, creo que son 6. Es una locura. Y los trabajadores no reciben una pensión decente, los ganadores son los bancos. Habría que volver al régimen solidario, ni duda tengo. Lo podemos hacer, sería abrir un frente muy fuerte con el capital financiero internacional. Tenemos la fuerza para hacer esa
Yo digo, yo soy muy de izquierda, pero, sí, pero, la política te obliga a tomar las decisiones sobre escenarios posibles, sin achicarte, o sea, te puedes plantear grandes, o sea, todo lo que hizo el compañero presidente lo dijo que lo iba a hacer y dijeron que estaba loco, que no tenía ninguna posibilidad, que no había dinero y que no iba a alcanzar. Y lo hizo en 6 años. Ustedes son jóvenes, pero pueden revisar qué cosas hicieron los gobiernos anteriores, en materia social, en materia económica, en materia política, en materia de política en beneficio de la gente. Y finalmente, nos echamos largo. Entonces, sí habría en algún momento que hacer el marco, revisar el marco tributario. ¿Qué tanto técnicos como el El problema es que esas instituciones se habían... a ver, no sé si aquí en el ITAM pasa, en la UNAM sí pasa. La gente que mayor calificación tiene va haciendo sus grupos y va determinando quién entra, quién no entra, las políticas, los intereses, cubren sus beneficios. Y entonces lo que es una institución que tiene un objetivo de entrada correcto, bueno, los partidos, o sea, eso es más claro, ¿no? O sea, todos en Morena son puros gastos virginales de izquierda comprometidos en los conceptos. No, o sea, son seres humanos, hay de todo. Hay de todo. Ser en la campaña, mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es una mujer excepcional, gente decía, es que es científica. Y yo decía, pues sí. Y luego, o sea, ustedes tienen profesores con muy alta calificación académica. Y hay unos que son muy buenos seres humanos, no por la calificación académica, sino porque a su formación le han dado, desde mi punto de vista, el camino correcto. Y tienen profesores que no sabes qué les lleva la educación que tú. ¿O no? Técnicos eficientísimos, pero brutalmente inhumanos. No, lo que nosotros necesitamos es gente que tome decisiones, así que sepa las cosas. O sea, yo no voy a construir un edificio. Pero si digo, el aeropuerto Felipe Ángeles lo tienen que hacer en 2 años con plena pandemia en medio, yo no lo voy a hacer. Ni voy a meter ahí a mis cuates y a gente que no tenga ni la menor idea de cómo construir un aeropuerto. Pero el primero que me diga que no se puede, lo corro. Porque lo que quiero es que esa cosa salga. Y entonces tú te enfrentas, bueno, la economía, cierro así. La economía es una actividad humana, ¿no? Es una ciencia de conocimiento humano, ¿no? No son ningunos semidioses, ni son gente que están hechos de manera especial, van al baño, comen 3 veces al día, piensan, tienen preocupaciones, tienen una visión de la vida, tienen una posición política, tienen compromiso o no, ¿no? Y todo eso influye en tu decisión. No hay técnica en abstracto, no hay ciencia en abstracto. No hay posiciones que no tengan una posición política. Aquí cada pregunta tiene una posición política detrás, de mayor cercanía o lejanía con el movimiento que yo represento. Y podrías decir que en términos generales son preguntas de conocimiento técnico o de un acercamiento técnico-político. Entonces, no tenemos ningún pleito con los técnicos. Teníamos pleito con instituciones torcidas, con instituciones que se decían autónomas y que parecían repúblicas independientes. Y que se daban la gran vida, además el presupuesto que tenían era impresionante. ¿Por qué no tocamos al INEGI? Es una institución autónoma de muchos años. Es una institución muy seria. El Coneval traía acuerdos con un montón del Senado, un montón de negocio. Hubo negocio. Había gente decente ahí, sí. Cuando tomas una decisión de esas, unas injusticias, claro, o sea, es más, debe haber gente que votó por nosotros, o sea, decir, maldita la hora que se me ocurrió votar por ellos, ¿no?
Te agradezco, por cierto, la anécdota, pero muy bonita. Entonces, sí, porque es impresionante que haya niños, niñas que estén interesados en la política y que le den seguimiento. Yo me encuentro en los 20 de chiquitos, 8 o 9 años. No, es que te di nombre, y yo, sí, claro, y dijiste, pero si digo, nombre, los papás ven, o sea, mi abuela veía telenovelas, yo veía telenovelas. El pueblo está muy politizado. Yo lo celebro mucho. Lo celebro mucho y les agradezco que hayan dispuesto tanto tiempo esta tarde para que tuviéramos este intercambio. Les agradezco las preguntas, aún con la búsqueda que hayamos tenido, las partes, respetar la visión de cada quien no quiere decir. Y trajo Paola este libro que adelanto, lo hizo Trino de 100 años de la Constitución. Y como es un héroe de izquierda, pues agarra parejo para todos lados. O sea, luego son medio despolitizadores. Hay gente que se dice izquierda, está en contra de los partidos, está en contra de la representación proporcional, que es la representación de las minorías, está en contra de las prerrogativas públicas. Es más, si pudiera desaparecería el Congreso, si pudiera desaparecería toda la política, solo los técnicos dominarían al mundo. Pues sí. Y entonces por ahí anda. Pero bueno, pues es el que les trajo. Mala propaganda le hice, pero aquí les van a dejar. Voy a traer unos del Consejo Editorial. Quien quiera, tenemos cosas, miren, digo, no me extiendo. Digo, me extiendo, pero, por ejemplo, un libro de la princesa de Salm. Era esposa del príncipe de Salm que combatió apoyando a Maximiliano y era gustona y fue a pedirle la vida de su marido a Juan y se le abrazó las piernas ahí, ¿no? Y hizo un librito, chiquito, porque es chiquito, bien interesante. Solo se hizo una edición en el siglo XIX, vale 30,000 pesos cada libro. Hicimos una versión facsimilar y está de acceso para la gente. Lo hicimos en el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, ahora vamos a hacer cosas en el Senado. Desde cosas como esas hasta libros de literatura, ¿no? Tenemos un libro buenísimo, se lo recomiendo mucho. No creo que tengamos mucho, se lo recomiendo mucho. Las almas del pueblo negro de Uruguay, que es el gran teólogo que inspiró a todos los que lucharon por la igualdad entre negros y blancos, y afroamericanos y anglosajones en Estados Unidos a mediados del siglo XX. El tipo era sociólogo, economista, antropólogo, era un tipo sabio. Lo trata con una delicadeza los temas. Es una joya de libro. Lo editó Capitán Swing. Capitán Swing tiene cosas muy interesantes. Sacamos muchas cosas de ellos. En fin, si pueden, échense una vuelta allí al Senado Victoria, que alcanzan, ya no hay muchos, ¿verdad? Sacamos cosas muy buenas. Y ahora en el Senado vamos a sacar. Quiero publicar un libro. Yo soy ateo, lo saben seguramente, si no, les lo estoy diciendo. Y hay un libro de Martin Luther King, de discursos y testimonios radicales de Martin Luther King, que publicó una editorial argentina que se llama Tinta Limón, una antología que hizo Cornel West. Se lo recomiendo amplísimamente, más si son creyentes, seguramente la mayoría no son, sino que todos. Es un gran libro, ¿no? Y yo no comparto su visión religiosa, pero su posición humanista de compromiso, de radicalidad, de visión, ¿no? Es de verdad excepcional. Ese no lo publicamos porque ya estaba yo de salida, pero lo vamos a sacar en la Cámara de Senadores, así es que la próxima vez que me inviten, si todavía están por aquí ustedes, tienen 14 años, a lo mejor están aquí de profesores, se los regalo. Muchas gracias, que pasen.